agradecemos nuevamente a Óscar y bueno, pasamos a la doctora Idoia Salazar, una de las voces más influyentes en el ámbito de la ética y el impacto social de la inteligencia artificial en el entorno hispanohablante. Es doctora especializada en ética e impacto social de la inteligencia artificial, graduada en periodismo, es presidenta y fundadora del Observatorio del Impacto Social y Ético de la IA, ODISE-IA, y co-CEO y cofundadora de Rate AI. Es profesora de la Universidad CEU San Pablo, dirige la Cátedra Internacional IA Generativa, Desafíos y Riesgos, impulsada junto a Deloitte. Ha participado además como experta en el Parlamento Europeo, en la EIA Governance Alliance del Foro Económico Mundial, en Mujeres Forética de IA de la UNESCO y en el panel de IA responsable de MIT Sloan Management Review. Es autora de 4 libros, entre ellos El mito del algoritmo, El algoritmo y yo. Ha sido distinguida entre las 100 mujeres brillantes en ética de IA. Podríamos seguir hablando de Idoia Salazar y de su currículum, pero preferimos escucharla a ella. Un placer contar con tu presencia y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, un placer estar aquí hoy con todos vosotros en esta ciudad tan bonita de La Laguna, aquí en las islas. Yo vengo de Madrid, aquí con el fresquito de La Laguna, aunque mucha gente se queje. Yo estoy encantadísima. Muchas gracias a Belén, muchas gracias a Francisco también por la invitación y muchas gracias también a Óscar por hacerme esta introducción a la inteligencia artificial. Fijaros la importancia de lo que acaba de hacer. Antes ha hablado también de que cuando se empezó a fraguar la regulación en inteligencia artificial hace como 5 o 6 años en la Comisión Europea, en las diferentes instituciones europeas, lo primero que hicieron estas personas, no solamente personas relacionadas con el derecho, se juntaron una serie de personas de manera interdisciplinar para abordar la difícil tarea de regular la inteligencia artificial. Empezaron por la definición de inteligencia artificial. Era la cuestión básica, una cuestión que todavía hoy en día sigue evolucionando. Fijaros la importancia de tener claro qué tipo de herramienta tecnológica tenemos entre manos, algo que se escapa un poco a otras herramientas tecnológicas que hemos tenido anteriormente, que teníamos Internet, antes hemos hablado de lavadoras, coches, diferentes tecnologías que han ido impactando a lo largo de la historia, pero es verdad que ocurría algo con esas tecnologías. Tú, por ejemplo, algo tan importante como el automóvil, vimos que el automóvil, como absolutamente todas las tecnologías, se puede usar para el bien o para el mal, incluso un martillo. Fijaros lo útil que es el automóvil. Con el automóvil, gracias a él, nos movemos de un lado a otro. Fijaros la cantidad de tiempo que nos ha ayudado a restar, entre otras, la eficiencia que ha aportado a toda nuestra vida. ¿Qué hacíamos con esa tecnología? Pues la regulábamos, bueno, poníamos unas normas de circulación, por ejemplo, también incluso para otras herramientas tecnológicas como el martillo. Bueno, no tenemos un manual de instrucciones, pero prácticamente todas las cosas vienen con manual de instrucciones. Lo resolvemos, o sea, más o menos aplicamos esas instrucciones, lo aprendemos y ya está, más o menos en unas normas de convivencia con esa tecnología, pero de uso de esa tecnología, y ya sabemos, el martillo sirve para clavar clavos. Entonces, si yo pongo el martillo así y le doy, pues al final el clavo se mete, no me doy en un dedo ni nada por el estilo. Si yo más o menos sigo las normas de circulación de este tipo de vehículo, pues en principio no me va a causar un problema. ¿Qué es lo que ocurre con la inteligencia artificial? Pues es que resulta que este manual de instrucciones, esta cuestión de cómo abordar el uso de la inteligencia artificial no era tan sencillo, no era algo que supiéramos muy bien cuáles eran las implicaciones que iba a tener. Y había una cosa que cuando hace 5 años, hace 4 años y pico, estas personas empezaron a abordar esa definición de la inteligencia artificial, pues en 2019 más o menos, pues resulta que entre medias, después de estar reunidos 2 años o más, todas estas personas de diferentes países de la Unión Europea intentando abordar esta manera de regularlo, de repente la tecnología empieza a evolucionar a una evolución, bueno, no de repente, porque va evolucionando, pero sí de repente surge ChatGPT. Lo digo porque fue el primer gran modelo del lenguaje que se democratizó entre toda la población y rompe
todo el paradigma que se había creado anteriormente, cambia la definición de inteligencia artificial, cambian los conceptos. Esto pues, hace que nos empecemos a dar cuenta que bueno, puede ser que no era quizá la única medida necesaria para intentar controlar o intentar acompañar la evolución de esta tecnología para que al final el impacto que tenga pues, sea positivo. Yo creo que esto no me voy a entretener mucho porque ya lo hemos comentado. Al final, esta tecnología de inteligencia artificial, como hemos visto, pues ya lleva muchísimos años. Gracias a Internet, el Big Data y la potencia de cálculo es cuando empezamos a tener este impacto. Empezó a evolucionar, a tener esta nueva primavera de la inteligencia artificial. Está claro que ya antes de ChatGPT pues se empezó a ver que la inteligencia artificial cada vez eran más las empresas que empezaban a ver que no era una opción. Por 2017, por ahí, 2014, fue en 2012 por ahí, yo estaba dando clase también en la universidad, también hablaba mucho sobre inteligencia artificial y hablaba pues, con diferentes medios de comunicación sobre inteligencia artificial. Yo doy clase en la Universidad CEU San Pablo, que sabéis que bueno, es una universidad católica. Yo estaba muy mal vista, estaba fatal vista. ¿Por qué? Porque muchas veces estas cosas de inteligencia artificial estaban como correlacionadas con algo negativo, como algo que iba como a suplantar el ser humano, el alma del ser humano. Bueno, entonces, es verdad que los periodistas, yo soy periodista me formé en periodismo, pero es verdad que luego he estado siempre con la IA. Y muchas veces para intentar pues, magnificar, o para que se compre, se lea el titular, pues es verdad que se magnifica. Y salía en El País diciendo, Idoia Salazar, las máquinas van a acabar con la humanidad, algo así, sacando de contexto algo así, a que a mí casi me echan de la universidad un lío. Esto era antes de ChatGPT. ¿Qué pasaba a nivel de empresas? A nivel de empresas, las charlas que daban las empresas, grandes empresas del IBEX 35, eso, en esa época, antes de ChatGPT, todavía muchos grandes empresarios me comentaban, cuando yo les hablaba de la ética, de la importancia de la ética, estas cuestiones, pues antes hemos hablado también, que las empresas, ¿qué es lo que persiguen? Eficiencia al 100%. ¿Qué tienen en la IA? Pues una máquina capaz de hacer predicciones de manera muy potente, capaz de aumentar la eficiencia de manera muy potente, y esta palabra ética muchas veces está asociada a ¿qué? Ética, regulación, al límite, voy a parar, uy, madre mía, cuántas cosas tengo que hacer para esto. Entonces, cuando yo les empezaba a hablar, lo primero que también me miraban mal, no era un buen momento para mí, ni en la universidad ni en las empresas. Y es verdad que yo les decía, bueno, pero es que resulta que estas máquinas, estos sistemas de inteligencia artificial, resulta que tienen una peculiaridad un poco mayor que otras tecnologías precedentes. Esta ética sí que es necesaria. Esta ética, este cuidado con los datos, esta explicabilidad, este poner al ser humano al final de la toma de decisiones, estos procesos éticos son importantes al final para conseguir la propia eficiencia del modelo, la propia eficiencia de aplicación en la empresa. Si yo tengo una máquina, como hemos visto antes, que lo que hace es detectar imágenes que no son reales de una persona negra en comparación con un gorila o de, por ejemplo, que no he tenido cuidado con los datos y me saca un resultado sesgado o hace cosas que no bien explicable o al final dejo a la máquina sola, está mal entrenada y al final el resultado de ese modelo pues al final no va a ser objetivo o no va a ser aplicable de manera eficiente. Entonces, la ética la ética en la inteligencia artificial está directamente relacionada con la eficiencia de los modelos de inteligencia artificial de alto riesgo. Y esta cuestión es la base, que luego vamos a ver, que a se suman otra serie de cuestiones, para comprender, por la que les comentaba a estos grandes personas del IBEX, que era bueno invertir en la ética desde el diseño, tanto en el diseño de la estrategia cuando haces usas o desarrollas un modelo de inteligencia artificial, como en la parte de poscomercialización del modelo, etcétera. La IA tiene que ir acompañada, es decir, el desarrollo tecnológico es importante que vaya desarrollado, acompañado por el desarrollo ético,
con la estrategia ética para al final conseguir una buena gobernanza de los sistemas de IA y que al final pues sí que tengamos modelos eficientes. Era una época un poco así, un poco rara, como os decía, al final incluso estas personas de la Comisión Europea, las empresas, los directivos de las empresas que estaban ahí, pues tenían muchos prejuicios anteriores relacionados a cómo abordar las diferentes tecnologías y entonces sí que era un poco, y además no comprendían muy bien. Fijaros, hay otra cuestión importante. Hasta ese momento, la mayor parte de la tecnología, de la técnica, por ejemplo, pues el uso de Internet, de toda la parte informática, ¿quién lo hacía? Mayoritariamente. Los departamentos de IT o eso de las empresas en cuestión o, por ejemplo, pues las de en cualquier sitio, en cualquier organización pública o privada, los departamentos de IT de esa determinada cuestión. Aquí ya hablábamos a nivel de CEO. Es decir, la inteligencia artificial, esa es otra de las grandes diferencias con otras tecnologías anteriores. Ya no hablamos de que esto ya es del departamento de IT, que llamo a los de IT, ya no. Ya estamos empoderando a todos los trabajadores de la empresa y al propio CEO. Son decisiones estratégicas de la propia compañía. Es decir, cambia absolutamente todo el modelo de gobernanza de la empresa, de la organización, ya sea pública o privada. Estoy hablando de administraciones públicas o de lo que sea. Aquí cambia. ¿Y eso qué supone? Que cambie y se amplíe. Todo esto, que todos tenemos que recibir suficiente conocimiento básico, no sobre programar, sino sobre cómo abordar a nivel estratégico, sobre cuáles son las ventajas e inconvenientes y dotar a las personas de suficientes herramientas fáciles de usar para que yo directamente pueda, entre comillas y casi sin comillas, responsabilizarme de mis acciones. A todos los niveles, estoy hablando de absolutamente todos los niveles de la empresa. Mucha responsabilidad, muchísimo cambio, pero esta es la frase. El uso de la inteligencia artificial no es una opción. Esa es la frase. Ya no podemos decir, espera, que vamos a parar, que me voy a bajar de esto, que es que a mí no me apetece usar el teléfono móvil, que eso es de otros. No, no. Esto ya es una cuestión silenciosa, como habíamos dicho, lo tenemos en todo. El nivel de responsabilidad que vamos a adquirir cada persona es cada vez mayor y es una responsabilidad de todos aprender, no técnica, sino sobre impacto. Esta cuestión la repetiré varias veces a lo largo de la charla porque es bastante importante ese abordaje a la inteligencia artificial. No se trata, yo he visto a secretarios de Estado decir, es que todos tenemos que aprender a programar. No, por favor, fue antes de ChatGPT, menos mal. Incluso antes de ChatGPT, es una utopía. Aquí nadie tiene, ni siquiera los programadores. Eso tengo que matizar mucho, ¿eh? Pero es verdad que sí que tenemos que aprender sobre impacto y debe haber un cambio fuerte en la educación. Eso lo repetiré más veces. ¿Cuál es el gran momento que ha tenido la inteligencia artificial? Eso todo el mundo está de acuerdo. Es, pues, obviamente, ChatGPT. ¿Qué aportó ChatGPT en comparativa con otras tecnologías precedentes? Internet, pensad, Internet, redes sociales, automóvil. Las tres claves que veis aquí. Es barata, salió gratis, fácil de usar, tremendamente fácil de usar. ¿Por qué? Por el lenguaje natural, por la posibilidad de intercomunicación con la máquina de la misma manera que hablamos nosotros. Imaginaros, por ejemplo, ahora que yo tuviera, yo qué sé, que tuviera que rellenar un formulario grande o hacer, pues, como hablar como si fuera un indio con ChatGPT para que me diera para obtener algo a cambio. No, o sea, con estos modelos de inteligencia artificial, grandes modelos de lenguaje, podemos interactuar de tú a tú, como si hablara con mi amigo. De hecho, la gente cada vez habla pues más como si fuera con un amigo, preguntándole cosas de todo tipo, y eso también es la clave. Y útil cada día, por mucho que el tema de las alucinaciones, que también podríamos hablar, pero no me quiero extender mucho, pues realmente cumple las tres claves. Estas son las tres claves que tiene toda tecnología para que se democratice a nivel global. Lo tuvo Internet, lo tuvo las redes sociales, no lo ha tenido el metaverso. No sé si os acordáis del impacto del metaverso, que acabamos todos hablando los de inteligencia artificial de metaverso durante un tiempo. Ni era barata, porque necesitabas unas gafas, ni era fácil de usar. Bueno, no, eso tampoco era tan fácil, necesitabas un pequeño cursillo y utilidad, bueno, para determinadas cuestiones de videojuegos y eso bien, o para determinadas cuestiones de riesgos laborales o de medicina. Eso sí que son útiles, pero no son útiles a nivel general.
Y esto es lo que ha provocado al final que se extienda, que mi madre lo usa, que prácticamente todo el mundo pues, lo empiece a usar. Y más después de, antes he hablado, Óscar, también de los niveles de evolución que ha habido en el último, yo diría, en el último año ha sido tremendo. El nivel de eficiencia que hay en el último mes, un mes y medio. Es tremendo el nivel de eficiencia. Todo el tema de las alucinaciones ya se está quedando cada vez más atrás y la verdad es que funciona, tiene un nivel de acierto tremendo y sin duda pues no se puede decir que no sea muy, muy útil. ¿Pero qué es lo que ha provocado? Pues fijaros, al final estamos hablando de nivel democrático total. Absolutamente cualquier persona sin saber lo que es la inteligencia artificial puede acceder a cualquier tipo de herramienta desde su dispositivo móvil o donde sea y preguntar absolutamente cualquier cosa. Tenemos personas que le preguntan, chicos a ver, tengo 2 personas que me están diciendo a ver si quiero salir con él, pues voy ¿a quién elijo? ¿A este chico para mi novio o el otro? O tengo un problema psicológico de no sé qué y se está usando para muchas de estas cuestiones. Y lo curioso es que estas personas, se han hecho bastantes estudios científicos al respecto, pues dicen que les ayuda. ¿Les ayuda? ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? Bueno, pues fijaros, aquí se unen una serie de cuestiones muy curiosas que algunos nos vienen también de Internet. Primero, que tenemos ante nosotros no a otra persona, es decir, tenemos una pantalla que nos da intimidad. Por ejemplo, en el tema de psicología o cualquier cosa médica que nos dé un poco de reparo, decírselo al médico o al psicólogo, etcétera. Otra cuestión, es gratis. La mayoría usa ChatGPT, no otros modelos más específicos, entrenados específicamente para eso. Es gratis y lo puedo usar en cualquier momento. Fijaros, por ejemplo, que yo tengo un problema psicológico, llama a la Seguridad Social, me dice, vente dentro de 3 meses. Pues eso dice, oye, pero si yo el problema lo tengo ahora. Entonces, se ha visto y comprobado que la inteligencia artificial generativa y estos grandes modelos no se están usando tanto para reemplazar el trabajo de los psicólogos, hablando de este ejemplo en concreto, sino como diríamos, rellenador de huecos. Es decir, lo está usando gente que no iría al psicólogo, sino por temas de prejuicios o lo que sea, por cuestiones económicas o por lo que sea. Por ejemplo, hay modelos de IA de atención primaria específicos entrenados no como ChatGPT, con grandes modelos de lenguaje, sino cada vez son más los modelos entrenados específicamente sobre grandes modelos de lenguaje base, pero después entrenado con bases de datos de psicología o de medicina, que lo que hace es tener un modelo muy potente y supervisado por médicos. Y esto está haciendo que se reduzcan las listas de la seguridad social en determinados países. Es decir, estamos rellenando, por ejemplo, en países como Ruanda también se están usando también porque igual para el desplazamiento de un lugar a otro pues les cuesta más y eso está ayudando también a resolver problemas, a rellenar huecos que anteriormente pues no los está ocupando, no los estaban ocupando humanos. Por ejemplo, en periodismo, los sistemas de inteligencia artificial, los grandes modelos de lenguaje, hay muchos medios de comunicación cada vez más, antes eran menos, ahora cada vez más, que los están usando para cubrir noticias de tercera división de fútbol femenino, que anteriormente no se cubrían, ahora hace unas crónicas impresionantes. Estos modelos, entonces está cubriendo, está personalizando información, está ayudando, por ejemplo, a llegar en el ámbito médico a hacer investigación con inteligencia artificial para enfermedades que son para público minoritario. Es decir, antes no se invertía en una investigación que solamente atañe a 1000 personas porque es una inversión tremenda de dinero y de esfuerzo y de recursos económicos. Ahora, gracias a la IA, gracias a estos modelos se está haciendo estas investigaciones y se están resolviendo muchas cosas que antes no se hacían. Es decir, estoy intentando daros la vuelta un poco primero por estas partes positivas, porque se habla mucho de esa pérdida de puestos de trabajo con la inteligencia artificial, que sin duda va a pasar. ¿Por qué? Por una mera cuestión de evolución histórica. Esto nos ha pasado en la revolución industrial, me refiero a la pérdida de puestos de trabajo y apertura de nuevos puestos de aparición de nuevos empleos, pasa con Internet, toda la revolución del comercio electrónico, etcétera. Fijaros la cantidad de nuevos puestos de trabajo que está habiendo. Ahora, esto multiplicado por 3, por 4, por 5, por lo que vean. Desaparecen unos, se aparecen otros, es decir,
va a haber un cambio tremendo, pero para que veáis que no todo es reemplazo y ya se está produciendo ese relleno de huecos con IA, esta aparición de nuevos puestos, es decir, no está siendo como tan negativo, incluso a nivel laboral como parece. El impacto va a pasar y ya está pasando, pero no tiene por qué ser tan negativo. Esto lo he puesto también por gracia, antes lo comentábamos, al final tenemos grandes modelos, tenemos como pues muy eficientes, tenemos idealizado al ser humano, como es otra de las cosas que me gustaría incidir y dejar de pensar en ese lado tan negativo de la IA, pues al final el ser humano, de por sí, la idea romántica que tenemos el ser humano está sesgado por naturaleza. El ser humano, pues muchas veces nosotros estamos limitados de por sí. Al final tenemos el cerebro que tenemos, alguno más eficiente que otro, alguno tiene más memoria que otro, eso es un hecho. Alguno pues tenemos más capacidad de razonamiento que otras personas, es decir, esto es normal. Entonces, pues bueno, hay muchos que, más allá de las cuestiones políticas que antes hemos estado comentando, que bueno, hoy en día, como a nivel mundial, seguro que muchos de vosotros habéis visto en la prensa, también en los medios de comunicación, que hay determinados países que tienen pues determinados modelos de IA como sumados a sus consejos de asesores, tanto a nivel político como a nivel de empresas. Hay determinados áreas judiciales de algunos países que también tienen determinados modelos de IA resolviendo sentencias, que son básicas, es decir, no tienen muchas implicaciones, pero bueno, están resolviendo sentencias y ayudando mucho en esta cuestión. Simplemente para deciros que una vez que has limpiado bien el modelo, una vez que has elegido bien el modelo que tienes que hacer, una vez que sabes lo que estás tratando, una vez que no estamos hablando ya de ChatGPT ni modelos entrenados con todos los datos de Internet, sino modelos muy concretos, muy bien calibrados, pues al final tienes una herramienta eficiente para acompañar pues muchos de los trabajos que tenemos en la actualidad. ¿Para qué? Para hacer al ser humano más eficiente. Y ahí está la clave de todo esto. Aquí, todo esto que está pasando a nuestro alrededor, esta confusión que está habiendo, pues es bastante normal. Antes hemos hablado de la rapidez. La rapidez en la implementación en los cambios que está habiendo, pues es completamente normal que al final nos genere confusión. Todo evoluciona muy, muy rápido. Nadie tiene la verdad absoluta de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cada gran modelo, cada cambio en el modelo, pues incide absolutamente sobre la propia definición de inteligencia artificial. Entonces, pues es normal que genere confusión. Estamos en un momento de cambio de aceptación, de conocimiento de todas las implicaciones sociales y éticas que va pasando, pero poco a poco sí se está viendo un asentamiento. Poco a poco, ya cada vez más, porque es verdad que es increíble, pero nunca ni desde de los antiguos griegos se había hablado tanto de ética como estamos hablando en la actualidad. Está todo el mundo entero, yo me muevo mucho por todo el mundo, está el mundo entero hablando de ética, porque hasta los chinos están hablando de ética en la inteligencia artificial. Entonces, y la ética en la inteligencia artificial, como veremos, está directamente relacionada con los valores humanos de siempre y es bastante lógica. La cuestión es que sí que esta IA, sumada a los seres humanos, pues sumada a las capacidades que tenemos los seres humanos, nos va a ayudar a ser mucho más eficiente una vez que encontremos ese equilibrio en el uso de esa herramienta, una vez que empecemos a comprender cuándo usarla, qué tipo de modelo usar en cada momento, cuándo usarla y cuándo poner al ser humano al final del proceso de la toma de decisiones para conseguir mayor eficiencia. Bueno, simplemente comentaros esta cuestión anterior para que veáis pues, la evolución de este tremendo impacto a nivel global, a nivel absolutamente global que está teniendo pues, esta tecnología gracias a la facilidad
que tiene de su uso y la eficiencia. ¿Qué es lo que ha pasado con todo esto? Esto en 2018, os voy a hablar de este caso muy brevemente, muchos de vosotros seguro que lo conocéis. Al final, pues empezábamos a tener, por esa época, incluso antes, pues ya estas herramientas de inteligencia artificial, esto era antes de ChatGPT, de estas herramientas de IA que ya las empresas empezaban a tener como en su día a día, empezábamos a ver en la televisión, cepillo de dientes con IA, televisión con IA, y entonces te cobro un poquito más, y eso a muchos de ellos ni lo tenía, pero bueno, se empezaba a ver ya por todos los sitios esto de la inteligencia artificial. ¿Qué pasó en determinadas, sobre todo grandes empresas tecnológicas, que son las que tienen los datos, que empezaron a usar IA? ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, al final aumenta la eficiencia. Vivimos en un mundo de datos. ¿Qué hace la IA? ¿Por qué la IA es tan necesaria? Porque es la herramienta que gestiona los datos. Así de fácil. Nuestro cerebro no es capaz de gestionar ni una ínfima parte de esos datos. ¿Qué tenemos en la IA? Herramienta que gestiona los datos, potencia de cómputo, y ya está. La uso. Es como si dijéramos, me voy a comprar pues un bolso y lo quiero estrenar ya. ¿Por qué? Porque me gusta mucho y ya está. Y quiero que todo el mundo pues lo vea. Y entonces, tenemos las grandes empresas, herramientas ya la primavera de la IA, muchos datos, muchísimos datos, la máquina es cada vez más eficiente, grandes empresas tecnológicas y no tecnológicas usando inteligencia artificial, sin tener en cuenta esta otra pata que os he comentado, de la ética, que hemos dicho al principio de la charla, que era algo imprescindible. ¿Por qué? Por la propia naturaleza de esa herramienta que estamos hablando. Si la IA, el modelo, funciona con datos, si los datos de entrenamiento no son los correctos, al final, ¿qué es lo que tengo? Pues es como si dijéramos, voy a hacer un gazpacho en una Thermomix, en vez de tomates le meto peras. ¿Qué es lo que me sale? Pues me sale un gazpacho, me sale yo qué sé qué. Pues es igual. Pues eso. Entonces, ¿qué es lo que pasó con esto? Es el típico ejemplo, pero bueno, yo creo que es el que ilustra muy bien este tipo de cuestiones relacionadas con los sesgos. Si Amazon, sin ningún mal, la mayoría de las cuestiones que ha pasado con la IA en temas de sesgos ha sido con una pura inconsciencia. Y ese es el gran peligro de los sesgos en la inteligencia artificial. O sea, no se trata de que Amazon, de demonizar a Amazon, de demonizar a Google, de demonizar a cualquier otro gran tecnológica que ha hecho. ¿Cuál fue su error? Su error fue no tener cuidado con los cuidados éticos que tenemos hoy ahora de limpieza de datos, de supervisión algorítmica, etcétera. Pero por entonces, fijaros que no fue hace tanto tiempo, ni se hablaba de, o sea, hablábamos unos cuantos por ahí, pero no se hablaba de una manera pues tan aplicable a estas cuestiones. Si se entrena al modelo de IA con todos los datos del histórico de la empresa, de Amazon, y dice, a ver, para el puesto de desarrollador de software, voy a entrenar el modelo con todos los datos que yo tengo de histórico. Y ese histórico es que todos los que han pasado por este puesto son hombres de raza blanca de 30 a 40 años. Ya está, pues ¿qué va a aprender el pobre modelo? Pues que los mejores personas para desempeñar ese puesto son hombres de raza blanca de 30 a 40 años. Entonces, ya partimos de ahí. Obviamente, pues si no tengo otra cosa, pues he aprendido a eso, es modelos estadísticos, por pura estadística, al final voy a seguir contratando a hombres de raza blanca de 30 a 40 años, ¿no? ¿Cuál es el siguiente error que pasó aquí? Que fue el dejar a la máquina sin supervisión al final del proceso. Es decir, que el director de recursos humanos directamente fue aplicando directamente la decisión del modelo a la ejecución, sin pasar por el contexto que da una persona cuando aplica una decisión. Es decir, toda decisión, esto ahora cuando hable brevemente, porque creo que está Moisés después, ¿verdad? Pues le voy a dejar a él buena parte de la regulación, que él la sabe muy bien, y así yo puedo centrarme más en otras cosas. Entonces, toda esta parte de entrenamiento, si yo no tengo toda aquella decisión que suponga
pues una repercusión sobre los derechos fundamentales de las personas son las que tienen que llevar una persona al final del proceso. Yo siempre suelo comentar que las decisiones de los algoritmos o la manera de afrontar la ética en la inteligencia artificial es de pura lógica. O sea, simplemente tienes que aplicar la lógica y el propio comportamiento humano. Fijaros, vosotros mismos, cuando por ejemplo, o vosotros mismos como profesionales, un director de recursos humanos de una empresa, pues obviamente, pues, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de decisiones tiene que tomar? Por ejemplo, echar a una persona, contratar a una persona. Eso es un derecho. Yo tengo el derecho que alguien me explique por qué no me ha cogido para un puesto de trabajo. Yo tengo el derecho a que me expliquen un tratamiento médico. Yo tengo el derecho en una sentencia judicial que me digan por qué a mí me meten en la cárcel o me obligan a pagar una multa. Son derechos fundamentales. La IA, la supervisión humana de la inteligencia artificial, tiene que venir, o sea, tiene que tener siempre supervisión humana cuando recaiga sobre esos derechos fundamentales de las personas. Entonces, siempre aplicad la lógica para ver, a ver, ¿este tipo de decisión del algoritmo me afecta a mí como persona al final de alguna manera? Entonces, siempre podréis exigir una supervisión humana al final de ese proceso. ¿Por qué? Por una cuestión básica. Al final, antes ha explicado Óscar muy bien, cómo funcionan estos sistemas de inteligencia artificial. Pero resulta, obviamente, es con datos. Y por mucho que pueda extrapolar, al final, ver contextos, hay muchos datos, muchas acciones que tenemos, muchos pensamientos, mucho contexto que no es traducible a datos. Y por lo tanto, diré, si la máquina no se le han introducido determinados datos, al final la decisión, ese tipo de decisión de contratar o no a la persona en cuestión, pues puede no estar correcta, porque no se ha traducido a datos todo el contexto que tenía de esa persona. Para algunas cosas es bueno. Hay muchas personas que han hecho encuestas a nivel internacional que se preguntaba a la población si querían si preferían ser juzgados por un ser humano o por un robot a la población. Y hay mucha gente que levantó la mano y dijo, oye, yo prefiero el robot. Que el robot, una vez quitado los sesgos y todo el resto y que ha sido bien entrenado con cuestiones de todas estas partes, con una estrategia de gobernanza y ética, seguro que va a ser más objetivo que el humano, porque al final el ser humano muchas veces tiene sesgos inconscientes u otro tipo de cosas que también son cajas negras, quieras que no, y a esto sí que no tiene solución. Ahí sí que no le podemos abrir por un lado y extraer pues todo la parte. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, muchas veces, para intentar pues, quitar esos sesgos o minimizar esos sesgos inconscientes de la persona, la IA, esos modelos de inteligencia artificial sumados con las decisiones humanas y una vez contextualizado por la persona, por la cuestión en cuestión y responsabilizándose la persona en cuestión, es la clave para conseguir una mayor eficiencia de las decisiones humanas. Porque justo por esa inconsciencia que muchas veces, el que muchas veces tomamos pues decisiones y no vemos que quizá tenemos ciertos prejuicios. Yo he estado varias veces con varias empresas, esto no es esto que ya lo han explicado, varias empresas que comentaban que antes de entrar en la empresa, estoy hablando de grandes tecnológicas, a sus empleados les hacen pues una prueba en su gabinete de psicología que les hacen enfrentarse a una máquina que les aplica muchas imágenes, muchas tomas de decisiones en muy corto periodo de tiempo. Y de ahí pues, les saca todos los prejuicios inconscientes que tienen. Y eso es muy importante. Y yo, ahí va, pues yo no sabía que igual, pues ahora que lo dices, sí, porque me pasó, tuve esta vivencia en mi vida, que esto que me afectó y al final resulta que sí que estoy sesgado a la hora de tomar una decisión y ni yo me había dado cuenta. Entonces, fijaros en las decisiones tan importantes como, por ejemplo, el ámbito judicial o esas cuestiones, es tremendamente importante el ser consciente, el adquirir conciencia. Y la IA sí que puede ayudar en esa cuestión. Espero haberos convencido ya de que en este punto de que es necesario este acompañamiento de ética cuando hacemos impulsar esa no opción de hacer uso de la inteligencia artificial. Esta cuestión de la ética, como os decía,
Llevamos 15, 20 años trabajando a nivel internacional en los principios éticos internacionales de estas tecnologías de inteligencia artificial. Sí que lo teníamos claro, que por lo que os he comentado, al final es una máquina que, entre comillas, toma decisiones. Nosotros, cuando las personas, los seres humanos, tomamos decisiones, hacemos, unos más que otros, pues ese acompañamiento de ética y, por lo tanto, obviamente, para conseguir la eficiencia de la máquina tenemos que tener esto. ¿Qué es lo que intentamos a nivel internacional? Buscar una unanimidad en ese acercamiento a los principios éticos internacionales en IA. Pero era tremendamente difícil, nos dimos cuenta, ¿no? Era muy difícil. ¿Por qué? Primero, porque muchas veces estos niveles de percepción de cada principio ético depende, es un tema cultural. Muchas veces, pues lo que significa privacidad en China, pues a lo mejor, o estoy hablando también en Alemania, pues a lo mejor para un español o para una persona, incluso dentro de España, para tener el norte o el sur, o dependiendo de las propias cuestiones que han afectado tu propia vida, pues depende. Entonces era muy complejo a nivel internacional. ¿Qué es lo que se hizo? Por simplificar, sí que se llegó más o menos a un acuerdo en el que, a nivel internacional, que es en el que están basados absolutamente cualquier organización o principios éticos de cualquier organización que habéis visto. World Economic Forum, UNESCO, United Nations, pues absolutamente todas las organizaciones OCDE que han sacado principios internacionales en IA o principios de IA están basados en los que veis aquí. Justicia, no discriminación. Está claro por lo que os he dicho. Al final tenemos que tener cuidado con los sesgos. Transparencia, pues tenemos que ver de dónde hemos sacado esta información. Seguridad y responsabilidad, privacidad y seguridad, inclusividad. Antes hemos hablado también de la ética explicable, de conseguir sistemas de inteligencia artificial que sean explicables. Muchas veces esta cuestión la consigues haciendo que modelos de inteligencia artificial, los grandes modelos de lenguaje, puedan explicar la decisión del algoritmo. Pero es que es verdad que, como comentaba pues Óscar, sigue siendo un poquito difícil, aunque ahora con los sistemas de los grandes modelos del lenguaje estamos pues un poco superando esta cuestión. ¿Qué es una de las cuestiones, aparte de todos los que veis aquí, por ahondar un pelín más en otras cuestiones, aparte de las cuestiones relacionadas con los sesgos, con la no discriminación, con los niveles de responsabilidad? Me gustaría, pues, un minuto hablar sobre esa cuestión. ¿Por qué? Por otra cuestión lógica. Antes hablábamos de la lógica. Al final, me gustaría que aplicarais la lógica a todo. Al final, cuando una persona o cualquier profesional delega en un sistema de inteligencia artificial la toma de decisiones, al final tiene que pensar que si se equivoca, si el modelo se equivoca, la responsabilidad no va a ser nunca, por lo menos por ahora, nunca, estoy diciendo palabras que no me gusta decir, porque palabras absolutas hoy en día no se pueden decir, pero por ahora esa responsabilidad sigue siendo de la persona. Entonces, debemos de pensar, vuelvo a decir, la responsabilidad recae cada vez más en la persona. Es en esas cuestiones en las que la consecuencia del modelo, la decisión del modelo recae en los derechos fundamentales. Justo por esa lógica aplicada, debemos de, al final, nosotros coger esa decisión del modelo de IA. Si lo usamos, usémoslo. Pero al final pongamos nosotros el contexto, pongamos nosotros la decisión final, más que nada, aunque si queréis, por esta cuestión de que la responsabilidad va a seguir siendo tuya, eres tú el que va a ir a la cárcel, eres tú el que va a tener que pagar y no el software ni el robot en cuestión. Bueno, antes hemos comentado rápidamente, me voy a meter en esta cuestión rápidamente, por qué la ética no es suficiente para gobernar el desarrollo e implementación de la IA. Decíamos también que cada uno tiene una percepción diferente sobre esta ética y no es suficiente. Esto va mucho más allá. Antes hemos hablado de esta cuestión de que la evolución grandísima que tiene la técnica, es necesario desde el diseño aplicar estos principios éticos, pero ¿qué pasa si solamente dejamos la ética? Imaginaros que lo pongo siempre el mismo ejemplo de los vehículos. Imaginamos que hubiéramos dicho, cuando inventamos el vehículo, los coches, hubiéramos dicho, pues depende de la ética de cada uno saber conducir o no. Imaginaros lo que hubiéramos tenido. Pues que estamos hablando de un impacto de una herramienta con un impacto mucho mayor incluso que el vehículo, que los coches. Por lo tanto, debe de haber una regulación. ¿Sobre la tecnología? No.
¿Por qué? Porque al final, si regulas la tecnología, como hemos visto antes, no sabemos, está en evolución constante. Es una tontería increíble regular la tecnología. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Regular los riesgos. Vamos a ver, entonces, la regulación en inteligencia artificial, que luego explicará muy bien, porque luego, como me queda poco tiempo, lo voy a pasar muy por encima y me voy a meter con otra cosa rápido. Recae sobre los riesgos, para que penséis, para que quitéis los prejuicios. Hay muchas personas que dicen, no, es que la Unión Europea está frenando la evolución de la técnica. En realidad, me podría meter un poco en esa cuestión si tuviera tiempo, pero es verdad que no lo han hecho mal. Nosotros hemos seguido, yo he estado trabajando con el Gobierno con el Ministerio de Transformación Digital, para hacer el sandbox de regulación en inteligencia artificial y llevamos trabajando con ellos 5 años y os puedo decir que se ha trabajado muy bien a nivel de instituciones europeas. Se ha contado con todos los distintos profesionales de distintos países, distintas empresas. Se ha hecho la regulación sobre casos de uso. Se ha trabajado sobre el riesgo. Entonces, en esa cuestión se ha hecho muy bien. ¿Para qué? Para proteger los derechos fundamentales, aumentar la confianza de los consumidores y aumento de la excelencia y, para que haya cada vez más profesionales en IA en España, o sea, en España y en Europa y en la seguridad ambiental. Simplemente como me queda poco tiempo, os comentaré que hay varios niveles de riesgo, 4 niveles de riesgo. Uno de ellos, estoy segura de que Moisés lo va a tratar después, entonces no voy a meterme mucho en ello, pero para que veáis, es como si fuera una especie de semáforo. ¿Qué es lo que han hecho las instituciones europeas? Pues han cogido y han dicho, voy a hacer que algunos sistemas de inteligencia artificial, algunos casos de uso, no se puedan hacer ni desarrollar. Es decir, en la Unión Europea no se pueden hacer uso de la inteligencia artificial para manipulación de la opinión pública. No se puede para captarnos por la calle y ver nuestros datos con videovigilancia en tiempo real, en vía pública, a no ser que sea para casos específicos de terrorismo, bajo orden judicial. Es decir, aquí no se va a poder manipular ni hacer puntuación social como se hacen en China, etcétera. Entonces, luego tenemos los de alto riesgo. Esto es el grueso de toda la regulación en inteligencia artificial, el alto riesgo. Prácticamente todo el librito es sobre alto riesgo. ¿Y qué es el alto riesgo? Para que lo comprendáis bien, es justo lo que os he dicho antes. Aquellos modelos de inteligencia artificial cuya repercusión, cuya toma de decisión recae sobre los derechos fundamentales de las personas, la seguridad, el medio ambiente y la salud. Entonces, pensad en eso. ¿Cuándo es un algoritmo de alto riesgo? Cuando la consecuencia de la decisión recae en esas cuestiones. ¿Qué son los requerimientos que tiene ese tipo de riesgo, de alto riesgo? Poned la lógica y los principios éticos fundamentales en IA que os he dicho antes. Son esos. ¿Qué es la regulación en inteligencia artificial? Los principios éticos internacionales en la inteligencia artificial, hacerlos obligatorios. Son eso. Ha cogido esto y ha cogido los principios éticos y lo que pasa es que si no es de alto riesgo, lo puedes hacer si quieres por cuestiones de transparencia, confiabilidad del mercado, etcétera, y aquí son obligatorios, siempre que haga estas cuestiones. Riesgo limitado. Pues cuestiones, por ejemplo, cualquier tipo de chatbot, intercomunicación con chatbots, etcétera, deepfakes. Aquí tenemos obligaciones de transparencia, en su mayoría. Y luego, pues finalmente, pues riesgo mínimo. Aquellos que son meros automatismos no requieren ningún tipo de cuestión. Para ir acabando, simplemente, como deciros, estos modelos de inteligencia artificial requieren, como os he dicho al principio del todo, de una gobernanza. Aquí no se trata solamente del departamento de IT que haga, pues eso, aplique incluso desde el diseño estos principios éticos y ya está. Esta cuestión de gobernabilidad de la IA recae, como decía, la responsabilidad sobre el propio CEO y aquí en cada empresa, cada administración pública o privada tiene que hacer varias cosas, además de esta otra de aplicar la ética desde el diseño. Una de ellas también es la formación, el empoderar a las personas, a cada empleado en el uso de esa tecnología. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos acceso ahora mismo a estos sistemas de IA a través de estos lenguajes de estos modelos de IA generativa, incluso propios que tengan la empresa y, por lo tanto, ese poder requiere una responsabilidad que nos da la formación.
Y entonces eso es muy importante. ¿Qué es lo que necesitamos todas las empresas y administraciones públicas? Códigos éticos en IA y universidades también. Construcción de estructuras de gobernanza dentro de estas empresas y organismos y formación. Por último, en España, ¿qué es lo que se ha hecho a nivel, os he dicho, a nivel de empresa, a nivel de gobierno? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho en España? Lo mismo, estrategia nacional, pues una gobernanza de la IA, estrategia nacional en inteligencia artificial. Dentro de esta estrategia nacional en inteligencia artificial, determinadas medidas. Una de ellas, el sandbox regulatorio en IA, que ahora acaba de terminar, el primer sandbox regulatorio en IA en el que he estado implicada, tanto yo como mi organización, y que se ha tratado, que hemos desarrollado unas guías que tenéis disponibles en la ESIA, en el que se ha hecho. Se ha facilitado la comprensión del reglamento en inteligencia artificial para que una pyme, una startup, pueda coger esas guías acompañadas por una serie de herramientas open source y aplicar la regulación. ¿Por qué? Porque hay mucho miedo en el mercado. Toda esta cuestión de la inteligencia artificial, pues, de la regulación en inteligencia artificial, lo que ha provocado es que cuando hemos oído la palabra regulación nos echemos la mano a la cabeza y digamos, madre mía, yo quiero usar esa tecnología, pero si me van a caer multas, mejor no. Y es justo lo que no hay una buena comunicación, es una de las cosas con las que me meto en la manera en que se han hecho las cosas, ni se han proporcionado de manera paralela suficientes herramientas open source fáciles de usar y accesibles, ni se han dado a tiempo una serie de guías básicas de plataformas automatizables que lo que hagan es ayudar a las pymes y a las empresas para aplicar todo el AI Act de una manera así. Ahora están empezando a surgir, pero como siempre, la clave está en la facilidad, hacerlo fácil para todos y, bueno, y la buena comunicación. Y muchas veces pues eso pues es más difícil. Y también tenemos, como os decía, la Agencia de Supervisión de Algoritmos, que como sabéis hace un año pues se creó y supervisa el que todo el ecosistema estén usando bien estas herramientas de inteligencia artificial, y el sello nacional, que empezamos a hacerlo, pero todavía no pues ya sabéis cómo son los organismos públicos, y todavía igual tarda un poco. ¿Qué es lo que se pretende con ese sello? Al final, se pretende dotar de confianza al mercado. Es decir, que más allá de los algoritmos de alto riesgo, pues gracias a estos sellos, cualquier empresa que esté usando un algoritmo, incluso de riesgo medio o riesgo bajo, tenga un sello de que hace bien las cosas desde el diseño. Igualmente tiene limpieza de datos, igualmente tiene cuidado de estas medidas y entonces da confianza al mercado. Cada vez son más las empresas B2B que lo están pidiendo. A nivel, bueno, seguro que Moisés va a hablar del Digital Omnibus, ¿a que sí? ¿Ves? Entonces, pues a mí me vale. Esto enlaza muy bien con la última pregunta que se hizo, que hicieron a Óscar sobre temas de la educación. Hace falta aquí un cambio drástico en las estructuras. Hemos hablado de un cambio drástico en la manera de afrontar las estrategias de las empresas, de los organismos. Aquí hace falta un rediseño absolutamente de todo. Es decir, la manera de afrontar la educación. Estoy hablando de los planes de estudio, no solo de los planes de estudio, sino la manera que tenemos de afrontar, hablabais de la ANECA y otras instituciones que al final nosotros intentamos, pero si de aquí no hay un acompañamiento, esto queda en la nada. No se trata de poner una asignatura de IA, esto tiene que estar integrado en absolutamente todas las carreras. Tiene que cambiar la manera de abordar la educación en sí misma, de una manera más interdisciplinar, de otra manera para poder afrontar ese cambio que tiene que haber en el mercado laboral y no haya desempleo. Entonces, esto es un trabajo de todos, que hace falta abordar, como os decía, esas estructuras básicas. Hace falta fomentar el espíritu crítico y la creatividad. Nosotros desde la Fundación Odisseia for Good, que acabamos de montar, estamos trabajando en una Critical Thinking Machine y en un Brain Gym, para incentivar el espíritu crítico de las personas y para mí más allá de todos los problemas éticos, de todos los problemas que hemos visto anteriormente, todo el abordaje de la ética en la inteligencia artificial, para mí el mayor riesgo que existe en la actualidad es la manipulación. Y eso es un riesgo real, no son los sesgos. Actualmente tenemos miles de herramientas de software open source para poder abordar esas cosas, pero no de manipulación. Me refiero a esta cuestión silenciosa que hablaba antes Óscar, es la más peligrosa, porque al final os hablo de esto y ya con eso acabo. Yo estoy trabajando ahora en los asistentes universales de inteligencia artificial. Es el siguiente gran paso de la inteligencia artificial. Es decir, cada uno de nosotros teniendo un asistente en el que vamos a ir delegando, que nos va a conocer
100%, en el que vamos a ir delegando nuestra toma de decisiones diarias, que va a ser capaz de intercomunicarse, el tuyo con el tuyo con el tuyo, a través de un protocolo que ya existe, que ya ha sido inventado, que es el A2A Protocol, el Agent-to-Agent Protocol. Y a partir de ahí, esto cambia de paradigma. ¿Qué va a suponer? Que cada vez esta delegación masiva en los agentes de IA, en los asistentes de IA, de manera inconsciente, va a ser cada vez mayor. ¿Qué es lo que va a suponer? Que igual que cuando la revolución industrial nosotros entrenamos cada vez más nuestro cuerpo físico, cada vez más esa delegación en la IA va a suponer cada vez menos entrenamiento de las personas en nuestro cerebro. ¿Qué es lo que va a suponer? Mayor permeabilidad de nuestro cerebro, mayor posibilidad de manipulación. ¿Por la IA? No. Por empresas y para mí, lo cual es más importante, por posibles gobiernos, algo que pueda afectar definitivamente a nuestra democracia. Y me parece muy grave y algo que ya estamos abordando desde nuestra fundación, pero cada vez vamos a trabajar más para evitarlo. Así que nada, bueno, muchísimas gracias por todo y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Idoia, tu presentación, si me acompañas por aquí un momentín. Tu presentación ha sido muy inspiradora desde el punto de vista más humano. A continuación tendremos una pequeña pausa para el café. Estoy totalmente segura de que ahí podremos pues seguir profundizando en alguna de las cuestiones que has comentado. Cuando hablamos de ética en inteligencia artificial, lo primero que se nos viene a la mente a todos nosotros es China, ¿no? Y el carne por puntos y el seguimiento, nos viene a todos. Si ahora nos centramos, estamos en Europa, Europa propone modelos, Estados Unidos propone modelos, China propone modelos, son modelos diferentes. ¿Estamos hablando de diferencias técnicas o diferencias culturales e incompatibles y que afectan a la persona en los derechos fundamentales? ¿Cómo podemos establecer un marco de seguridad ética, no jurídica, sino ética para todas las personas? Pues esta cuestión sí que se repite mucho. Al final tenemos que pensar que los modelos de inteligencia artificial generativa son entrenados muchas veces con todos los datos de Internet, etcétera, pero al final cuando un modelo uno de estos modelos se comunica, al final lo que me refiero es que la lengua no es una sucesión de palabras en sí misma. La lengua implica un contexto, muchas veces un contexto cultural. Es decir, si yo digo una palabra aquí, estoy segura que aquí en Canarias, incluso me refiero en Latinoamérica, seguro, una misma palabra aquí, en el ambiente, en la cultura que hay aquí, significa diferente aquí que en España o en Latinoamérica. Es decir, el contexto cultural acompaña a la lengua y también, obviamente, se tiene que recoger en esos modelos de inteligencia artificial si lo que buscamos es esa intercomunicación con la persona y que al final sea eficiente para cualquier tipo de persona. Te lo comento esto porque al final es imposible y no eficiente el yo tener aquí un modelo chino interactuando conmigo, entrenado solo con datos chinos, no funcionaría. Lo que me refiero es que muchas veces, ¿por qué? Porque al final ellos tienen pues otra manera de percibir las cosas de eso y lo vería raro, yo desde mi punto de vista cultural. ¿Qué es lo que está...? Las personas que desarrollan estos grandes modelos lo tienen bastante claro. Y también, por ejemplo, yo he hecho pues consultoría con grandes empresas chinas, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, y ellos lo que hacen, obviamente, si quieren que su modelo entre en el mercado europeo, ellos están, preguntan, están preocupados por la regulación en IA, de cómo se perciben estas cosas, hacen muchos estudios sobre la cultura del país en cuestión en el que vas a implementar ese tipo de modelo, me refiero de ámbito general, no estoy hablando de una herramienta específica para una empresa que sí. Pero es muy importante los grandes personas que lideran estas empresas, que están sacando los modelos, tanto chino como el de Estados Unidos, son un poco más prepotentes en ese aspecto. Pero es verdad que tienen esa preocupación de la ética, de esto, me refiero
ligada, aunque sea, a la eficiencia dentro del lugar de implementación del modelo. Y debemos de tener en cuenta que, por ejemplo, cualquier herramienta china, estoy hablando de una de estas herramientas china o de Estados Unidos que no cumpla con los requerimientos del entorno donde se va a implementar, no puede entrar en el mercado. Entonces, eso también nos tiene que dar, como entre comillas, confianza de que no porque exista todo, no porque algo pase en China, tiene por qué pasar aquí ni viceversa. Es decir, no debemos de buscar, yo creo que no es bueno como buscar una unidad global, o sea, en la ética en la inteligencia artificial, porque cada uno es como es, pero sí que debemos de seguir, obviamente, pues, viendo las limitaciones dentro del territorio en función de nuestra, en función de nuestra cultura, en función de nuestra historia, etcétera. Lo siguiente es para dejar paso a un poco, ya nos hemos pasado en 5 minutos, luego podemos seguir en el café. Esta pregunta la tenía para Moisés, que debe estar por ahí, aún no lo hemos podido ver. ¿Cómo conjugan legislación y desarrollo de la tecnología? Esto es más bien quizás una cuestión más jurídica, pero desde el punto de vista ético y jurídico, ¿cómo conjugan esos dos elementos? Pues es lo que más o menos he ido comentando durante la presentación. Al final, lo que se intenta hacer o lo que tienen claro en Europa, en las instituciones europeas, es que no tienen que limitar la tecnología. Por lo que eso os he comentado al principio. Incluso esos grandes juristas que hay regulando tienen claro que tienen que impulsar la tecnología. El uso de la IA no es una opción, es una herramienta que gestiona datos de manera muy eficiente. Con el Big Data que tenemos alrededor es la única manera de avanzar, nos ha dado grandísimos avances. Nos va a dar el descubrimiento para la cura de grandes enfermedades que tenemos. O sea, sería muy poco inteligente no usar la inteligencia artificial y seguir impulsándolo. Eso lo tienen claro. Entonces, ¿cómo intentan regular? Pues regulando sobre el riesgo. A mí eso me parece bien. Igual que lo hemos hecho por mucha pataleta que haya en muchas cuestiones, lo que hay que hacer es regular, pues igual que en los coches tenemos nuestras normas de circulación, etcétera, pues obviamente una tecnología tan potente tiene que tener ciertas limitaciones legales sobre el riesgo. ¿Cuál es el gran problema aquí? Es que la ley es la manera en que hacemos las cosas. Como decía, hace falta un cambio de base sobre la manera de que hacemos leyes, sobre la manera de que hacemos educación, etcétera. Si tardamos, como le ha pasado a la regulación, 3 o 4 años en desarrollar una ley, para cuando acaban de desarrollarla y se implementa, que ahora encima tenemos otro año y pico más, pues obviamente pues tenemos muchos otros, pues se cae por su propio peso, claro, porque ahora la IA no es diferente que hace 5 años. Entonces, ¿qué hay que hacer? Las medidas de gobernanza. Ya no se trata solamente ley, hacer leyes incluso sobre casos de riesgo. Hay que hacer gobernanza estratégica en las empresas, formación a nivel para que darle mayor responsabilidad conformada o consciente a las personas sobre su uso. Es decir, hace falta un cambio estratégico importante para poder soportar toda esta evolución tan fuerte que tiene esta tecnología. Entonces, no se trata, como decía, yo creo que sí se está llevando todo lo bien que se puede llevar una tecnología tan potente que para mí no hemos llegado para nada al pico, que esto va a seguir creciendo con estos asistentes de IA y mucho más. Yo sí que creo que en un periodo breve de tiempo estaremos ya en la inteligencia artificial general y eso es superinteligencia. Sí, pero lo que no veo... Muy optimista, eres muy optimista. No. Bueno, yo siguiendo, no es que sea muy optimista, pero vamos, es la tendencia, la tendencia. Que se está dando, y no lo digo yo, estoy trabajando directamente con las grandes tecnológicas y eso es un hecho, que es lo que va a traer mucho cambio, que es lo que tenemos que hacer, estar preparados para ello y trabajar todos conjuntamente, pues aportando aportando acompañamiento a esta evolución. Lo que trato de decir es que esa superinteligencia o esa inteligencia artificial general no tiene por qué ser apocalípticamente negativa, sino si lo sabemos acompañar bien desde ya, puede dar un salto a la humanidad cualitativo y cuantitativo tremendo. Y yo creo que merece la pena pues hacer ese esfuerzo en el momento de transición en el que nos encontramos para llegar a ese estar punto. preparados para cuando llegue, ¿no? Intentar estar preparados, que normalmente somos más reactivos que proactivos en la legislación. Sí. Vamos a dejar paso para que puedan hacer alguna pregunta y podemos seguir preguntándole a Idoia
sobre este interesante tema durante el café. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta ahora? Hola, yo quiero un poco discutir esta visión de que la IA es totalmente necesaria y que es imposible de resistir. Me parece importante que, o sea, también es que se ha hablado como desde un punto de vista, yo creo, muy privilegiado. O sea, no se está teniendo en cuenta los impactos sociales reales en las personas que trabajan realmente con los datos, trabajando sobre los datos cuando este espacio de moderación que realmente tiene un impacto psicológico muy duro, que son totalmente precarizadas, es un trabajo muy precarizado. Y también no solo ese impacto más social, sino también a nivel ecológico, tanto en el mantenimiento de los centros de datos como en la propia producción de datos. Y por otro lado, también un tema de privacidad. Es decir, más a nivel global, esto ya también a todas nos implica, el Big Data no viene de la nada, viene de todos nuestros datos. Entonces, por eso que comentabas más hacia el final, de que cada persona vamos a tener nuestra propio asistente y no sé cuánto, y que se van a comunicar entre ellos de manera tal, no sé por qué querría eso nadie, absolutamente nadie. Yo soy la primera persona que va a estar totalmente en contra de eso. Hablar de todo esto como si fuera imposible de evitar y totalmente que va a pasar, pues me parece muy peligroso. No creo que sea algo que se deba hacer. Y yo quiero discutir esa narrativa porque es la narrativa que quieren impulsar estas grandes tecnológicas. Y no estoy dispuesta a aceptarlo. Vale, sí, bueno, yo me gustaría comentar, me parece muy interesante tu reflexión. Hay varias cuestiones muy importantes que has comentado. Una es la cuestión ambiental. Al final tenemos que tener en cuenta que todo esto al final rueda dentro de servidores con una potencia tremenda y que consumen muchísimo, pues contaminan muchísimo. Es uno de los grandes problemas que hay, que actualmente si seguimos haciendo inteligencia artificial con Big Data, pues al final pues hay un problema ambiental que al final todo lo que va a curar, por un lado, las grandes enfermedades, nos lo vamos a cargar en impacto ambiental, etcétera. ¿Qué es lo que se está intentando desarrollar ahora en el mundo de la inteligencia artificial? Modelos que se entrenen con menos datos y que sean ellos mismos los que generan datos que directamente hacen decisiones más eficientes sin el Big Data, lo cual va a suponer menos sesgos y también pues, menos problemas ambientales. ¿Qué es lo que otra de los medios que se está usando también en este aspecto investigaciones que se está viendo en este aspecto para mejorarlo? En la mezcla de IA más computación cuántica, la potencia de cómputo de la computación cuántica, que también para determinados modelos pues, va a ayudar también en ese aspecto. Respecto a la otra cuestión, decirte también que esto de que te he contado, de los asistentes de IA, ya está la tecnología, es decir, la técnica ya está desarrollada y el protocolo, eso que te comentaba, ¿qué es lo que están esperando ahora qué es lo que están haciendo estas grandes tecnológicas? Justo lo que has dicho ahora. ¿Por qué no han lanzado esa tecnología? Porque esa tecnología, si la lanzas tal cual, obviamente no la cogería ni yo. ¿Y en qué se está trabajando ahora? En esas medidas de seguridad, en esas medidas de poner filtros, límites a la delegación de toma de decisiones, a la que yo, para una determinada cosa, le vaya a delegar a mi modelo que compre por mí hasta un máximo de 20 euros, pues pueda irle quitando y poniendo responsabilidades en función de mi consciencia, etcétera. Se está trabajando en esa gobernanza que decías. Probablemente todavía tarde un poquito en llegar, justo no por el desarrollo de la técnica, sino por la gobernanza que requiere una máquina de ese estilo. Y me gustaría, por último, comentar otra cuestión en la que estoy completamente de acuerdo contigo, que es esa necesidad de no usar la IA para todo. Antes lo hemos comentado. Al final vivimos en un mundo físico y no debemos olvidarnos de eso. Al final, todos los datos, ¿dónde están? Todos los datos de los que estamos hablando, en servidores físicos. Al final, si hay, os lo digo sinceramente, hay una tormenta solar, hay un problema de apagón como el que ha habido, lo cual demuestra que esto es factible,
volvemos y tenemos absolutamente todo nuestro mundo basado o metido en servidores físicos, volvemos a la edad de piedra y no sabríamos ni llegar de un sitio a otro. Entonces, ese es muy, muy importante, mantener el equilibrio. ¿Entre qué? Entre la toma de decisiones de irnos con nuestros amigos, tomar decisiones sin ayuda de IA, sin los asistentes, etcétera, mantener esa parte de humanidad sin, no diría sin tecnología, porque al final tecnología son las gafas que llevamos cualquiera, pero mantener ese equilibrio. Y esa es otra de nuestras labores en las que tenemos que centrarnos, trabajar tanto en la otra parte que sí que nos ayuda, nos aporta como humanidad, como lo hemos hecho a lo largo de toda la humanidad, que sí que nos supone pues, una ayuda, y mantener esta otra parte de no tener que depender, de depender al 100% de estas cuestiones. Es uno de los trabajos más importantes que tenemos que hacer ahora. Y va a ser difícil porque, obviamente, tal y como comentaba, no sé cómo te llamas, Fran, pues todo esto también lleva a la adicción, a que cada vez tengamos una mayor dependencia por comodidad, etcétera, y es algo que es muy importante trabajar. Idoia, te agradecemos nuevamente que Gracias. hayas podido estar aquí. Sin duda, tu presentación nos hará reflexionar, dedicaremos muchas conversaciones a hablar sobre esto. Y sin más, pues les invitamos a un café a continuación y nos volvemos a ver aquí pues, en 20 minutos. ¿Les parece bien?